Tomás de Aquino ya explicaba que la envidia tiene como característica específica el entristecerse del bien ajeno en cuanto se mira ese bien como un factor que disminuye la propia excelencia o felicidad. Incluso hay quien apunta que se pueden clasificar diferentes clases o tipos de envidia, como por ejemplo la envidia material, la física, la intelectual, la cultural, la psicológica, la social o incluso la envidia espiritual. Y lamentablemente en una sociedad como la de hoy, donde lo superfluo, la competitividad y la superficialidad cobran protagonismo, la propensión a la envidia es frecuente y por ese motivo también se valora como un auténtico tesoro el poder contar hoy en día con amigos reales, amigos auténticos. Precisamente nuestra siguiente invitada nos viene a ofrecer su propia reflexión y análisis sobre el pecado capital de la envidia, y en su obra se aproxima a dicho pecado capital a través de grandes voces de la literatura y de diferentes aportaciones filosóficas. ¿Pero es la envidia el pecado más terrible? ¿En qué sentido el pecado de la envidia empieza en los ojos? ¿Por qué la envidia se da especialmente entre las mujeres? ¿Cuándo la envidia se transforma en resentimiento, por ejemplo? ¿La envidia tiene cura? ¿Existe un antídoto para la envidia de verdad o no? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Marina Porras Martí, graduada en Historia del Arte y en Filología Catalana, máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, es investigadora en formación del Grupo de Investigación Literatura Comparada del Espacio Intelectual Europeo, es crítica literaria y es autora de La envidia de Fragmenta Editorial. Marina Porras Martín, buenas noches. Buenas noches. Estamos tocando este libro, el tuyo, que además son muchos libros que hablan de los pecados capitales. Sí, se trata de una colección, es un libro de encargo que nos propuso Ignasi Moreta, que es el editor de Fragmenta, y le pareció interesante, porque lo es, proponer a 7 escritores distintos que contáramos nuestra perspectiva sobre un pecado capital, viéndolo desde el siglo XXI y por lo tanto desde una distancia un poco lejana al origen de estos pecados. Está muy bien. Bueno, ¿y a ti te encomendaron el pecado capital de la envidia o lo elegiste tú? Me lo encomendaron con una advertencia un poco a modo de disculpa de no te encargo este libro porque seas envidiosa, sino porque creo que... Claro, claro. ¿Y qué te pareció la idea entonces? Me pareció desde el primer momento muy interesante, sobre todo porque yo me dedico a la literatura y la envidia es un pecado que a nivel literario da un margen enorme. ¿Tú cómo ves la envidia desde el punto de vista espiritual? ¿Profesas alguna religión, algún credo? Es una cuestión interesante porque el editor quería encargar estos libros a gente que fuera de religiones distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, no he recibido una educación católica, fui a un colegio católico, hacíamos historia de las religiones, o sea, todo muy, muy light, y entonces mi aproximación al tema no es religiosa y esto también le parecía a él interesante. O sea, por eso yo comento que mi primer contacto con los pecados capitales es a través de una obra catalana de Folch i Torres, que es Els Pastorets, ¿Sí? donde aparece la historia de los 7 pecados capitales como furias, como mensajeras de Satanás. O sea que tú hablas de alguna manera de la envidia desde la lejanía, desde el punto de vista católico. Desde el punto de vista católico, sí. O sea, del pecado es una cosa que sabemos que a todos nos ha tocado más de cerca alguna vez, no la envidia, sino todos, pero sí que no hay una conexión directa con ninguna religión. Por lo tanto, sí que es un poco más desapegado en ese sentido. Con lo cual eres más objetiva. Bueno, yo creo que eso me lo ha dado las representaciones literarias que salen en el libro y artísticas, porque se ve como en el tema de los pecados, como en cualquier tema, pero en este especialmente, cada uno, cada artista, cada escritor lo interpreta de una forma muy distinta. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿La envidia para ti qué es? La envidia para mí es tener pereza, no saber bien qué quieres y tener pereza para lograr tus objetivos. O sea, es como rendirte ante el hecho de que no eres capaz de conseguir lo que quieres y por lo tanto lo ves cada vez más alejado, y yo creo que es en esa distancia donde aparece la envidia. O sea, si tú empiezas a ver cosas que tú querrías pero no tienes la fuerza o la capacidad para conseguirlas, yo creo que eso te va como carcomiendo por dentro, ¿no? O sea, yo creo que, y así lo digo en el libro, que el mejor antídoto para la envidia es la admiración, cultivar la admiración, ser capaz de ver en otros las cosas que a nosotros nos gustan o que querríamos ser, y a partir de esa admiración, la envidia es como que se echa a un lado. El antagonismo de la envidia sería admiración, entonces. Sí, para mí sí, creo que sí. O sea, creo que si te volcas en las cosas que te gustan y tienes como sinceridad en la relación con tus gustos y tus apegos, es como que la envidia se va alejando. O sea que
la persona envidiosa es la persona que no admira a nadie. Que no admira a nadie y que además es incapaz de hacer nada por sí misma, que le importe de verdad. O sea, yo creo que los envidiosos son gente que no tiene una relación sincera y auténtica con las cosas. Ni con ellos mismos. Ni con ellos mismos, efectivamente. Pero claro, si yo soy envidioso y resulta que te tengo envidia a ti porque tienes millones en el banco, nunca podré conseguir esos millones en el banco. Depende de lo que te propongas, Como yo no creo. me toque la lotería, es imposible. Quiero decir que está bien lo que dices, pero hay cosas con matices o sin matices, esto que acabas de explicar. Porque no todo el mundo puede ir a la Luna como astronauta. A mí me encantaría ir a la Luna como astronauta, por ejemplo, pero sé que eso es imposible. Tendría que cursar unos estudios, astrofísica, etcétera, etcétera. Pero claro, eso lo podría hacer o no lo podría hacer, dependiendo un poco de las capacidades, del momento, de la situación. Y no por eso tendría que ser envidioso, ¿o sí? No, yo creo que la envidia hay una cosa que es importante que tiene que ver con la cercanía. Es decir, si yo, por ejemplo, si envidiamos a gente que tiene mucho dinero, o sea, millonarios, es como que queda tan lejos de nuestra realidad, en principio, no sé si tienes escondido muchos millones en el banco, no tengo nada, no. Pero como queda tan lejos, es un sentimiento que es poco envidioso. La envidia es una cosa que notas más cercana, o sea que podría ser tuyo, pero no lo es. Por eso hay tantos ejemplos de envidia en historias de familias o de amigos, porque necesitas tenerlo cerca, eso que envidias normalmente. Claro, tú hablas de la envidia también utilizando ese paralelismo entre Fragmentos de espejo roto, ¿no?, de Mercè Rodoreda. Esta es una novela que me sirvió muchísimo para empezar a enfocar este ensayo, porque es una novela sobre unos personajes que se miran en el espejo y no les gusta aquello que ven. El germen de la envidia es mirarse en un espejo y que no te gusta, no te reconoces. Marina, tú apuntas que la relación de envidia entre madres e hijas, por ejemplo, es una de las más antiguas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que exista envidia entre una madre y su hija o un padre y su hijo? Esto está desde los cuentos de hadas, por ejemplo, la figura de la madrastra. Yo me di cuenta cuando leía esas historias. Por ejemplo, la madrastra de Blancanieves es simplemente una mujer que tiene envidia de la belleza, de la juventud de una hija que se le ha esfumado y en cambio en su hija está más presente. Y sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, también en la novela de Mercè Rodoreda es lo mismo. Es una hija que tiene envidia de su madre y es en esta relación, como evidentemente es tan cercana, donde se ve muy bien. Además es la peor. Tú dices que la envidia empieza por los ojos, ¿no? Claro, nos miramos en el espejo y no nos vemos o no nos gustamos, ¿no? Y ahí empieza un poco la historia, ¿no? Muchos filósofos apuntan que la envidia es como una mirada torcida. Los otros pecados se pueden reconocer a la vista, es decir, vemos cuando alguien está airado o cuando alguien tiene gula o lo que sea, pero no vemos si alguien tiene envidia. Lo único que podemos ver es que mira mal, y así lo recogen muchos filósofos. Por eso los ojos son tan importantes. Si eres una persona observadora, viendo simplemente a alguien que te acaban de presentar, enseguida sabes si esa persona es un poco envidiosa o no lo es. Sí, porque es una incomodidad que el envidioso tiene, porque la envidia es un pecado terrible, porque lo que hace es dañar a uno mismo. Y es una incomodidad que solo se puede ver en los ojos del otro. Esta persona no está bien consigo misma y hay algo ahí que no me cuadra. ¿Cómo es la mirada de la envidia? Digo para que vayamos viendo a los amigos que tenemos cerca y veamos qué es lo que hacen o cómo es la mirada del envidioso para darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo es? Es oblicua, ¿no? La envidia, claro, es un pecado que es muy secreto, siempre está escondido. Los teóricos diferencian dos tipos de pecados, de sangre caliente y los pecados fríos y calculadores cerebrales, y la envidia es uno de esos. Y los envidiosos son gente que siempre está pendiente de los otros, la envidia funciona por comparación necesariamente, y que no están nunca contentos consigo mismos y que siempre están pendientes de lo que hacen los demás. Eso sí que es un signo muy reconocible en la envidia. Es más, si alguien presenta a un envidioso, fijaros que el envidioso va a mirarte de forma oblicua, va a repasarte, ¿no? Va a hacerte un repaso general exhaustivo de lo que llevas puesto. Es una mirada muy rápida, ¿no? Sí. Muy fulminante, ¿no? Sí, porque la envidia corroe, tiene como un... No quiere ser descubierto. Y tiene un odio acumulado que solo se manifiesta en esta mirada como un relámpago. Y hay muchos escritores que lo han descrito así, que ven como todo el dolor en esa mirada. Hay como una imagen que es un ojo venenoso,
Sí. Porque claro, es un ojo que escupe veneno sin darse cuenta que este veneno evidentemente también le afecta a él mismo. Claro. ¿La envidia es más propensa en hombres o en mujeres? Esta es una discusión que hemos ido teniendo desde que ha salido el libro, porque muchos de los ejemplos que salen en el ensayo son de mujeres. Yo creo que esto es una cuestión, en primer lugar, de la naturaleza misma del pecado, que es secreta, que es callada, que es ambigua, que es muy calculadora, que es como muy cerrada y que culturalmente las mujeres a lo largo de la historia han tenido un papel más reservado de alguna forma, o sea, más discreto que el de los hombres. Por ejemplo, la ira, estaríamos de acuerdo que es un pecado masculino y que se asocia a los hombres. Pues en el caso de la envidia, yo creo que evidentemente afecta igual a hombres que a mujeres. Sí que es verdad que en términos históricos las mujeres quedan más protagonistas. Más representadas ahí. Sí. Bueno, la envidia tendría que ver mucho con los celos, entonces se retroalimentan el uno con el otro. La envidia es pecado y los celos no son pecado. No todos somos unos envidiosos, pero yo creo que todos hemos padecido de celos alguna vez. Es un sentimiento que se asocia sobre todo a las relaciones amorosas, es decir, sentimiento de que alguien está con alguien que debería estar contigo, pero en cambio está con otra persona. Y sí que son muy destructivos y lo pasas muy mal con los celos, pero no te corroen por dentro como la envidia. O sea, de los celos te curas seguro. En cambio, si eres un envidioso, lo tienes peor para curarte, sí. Y hay máscaras. Sí, esto sí que sale también mucho en el libro porque yo creo que la envidia necesita un ambiente, un escenario un poco sofisticado para actuar en toda su esplendor. Las novelas, por ejemplo, del siglo XVIII, esta sociedad francesa de bailes de máscaras, ahí donde todo el mundo se quiere esconder detrás de una máscara para ocultar su verdadera personalidad. Este tipo de literatura, de arte, es perfecto para la envidia porque precisamente es lo que pone en evidencia es el teatro social. Desde que el hombre es hombre es envidioso, porque es propio de la naturaleza. Ya no se habla de pecado, sino simplemente porque es un hecho constatable en el ser humano, ¿no? Lo somos. Sí. Es el único animal, porque somos animales, aunque seamos racionales, que es envidioso ya por naturaleza. Sí, esto también era la idea un poco de esta colección, es decir, de cómo nos hemos alejado del catolicismo y de la religión, pero en cambio los pecados son un tema que está continuamente presente en nuestras vidas, aunque no lo concibamos como un pecado capital, pues todos tenemos experiencias con la envidia, con la lujuria, con la ira y básicamente con todos los pecados. ¿Cuándo la envidia se transforma en resentimiento? Que no puedo más. Esto es cuando la envidia es la suma de la envidia y el paso del tiempo. Es decir, y hay filósofos que afirman que la envidia se cura, pero el resentimiento ya no se puede curar. Es decir, el resentimiento te hace como acumular una violencia incontenible dentro de ti. O sea, cuando eres un envidioso y lo eres durante muchísimo tiempo, te conviertes en un resentido y es un sentimiento que te ha corroído tanto el alma por dentro del que ya no puedes salir. No te puedes curar del resentimiento. Ya no hay cura. No, eso dicen o sea, hay un consenso general en filosofía sobre esta cuestión, que es un sentimiento que está muy arraigado porque ha sufrido el paso del tiempo de una forma muy acusada. Y que destruye a la persona por dentro, la destruye y le hace que sufra patologías severas. Sí, es una patología y es el germen de cosas terribles, porque si eres un resentido, solo ves la vida a partir del filtro de tu resentimiento. ¿Tú consideras, por ejemplo, que en Cataluña, en España, en el mundo, la envidia es el pecado que mejor describe el país y es un pilar de la sociedad? Para eso me sirvió mucho la obra de Josep Pla. Es un autor que habla mucho de la envidia y él sí que considera y lo dice explícitamente que la envidia es un pilar fundamental de la sociedad y que es el peor pecado del país, y yo estoy de acuerdo que hay como en algunos países la mediocridad se rechaza y quien sobresale, o sea, los mejores, el elitismo, es premiado de alguna forma, y en cambio él dice que en Cataluña específicamente cualquier persona que se salga por encima de la medianía, de la media, sí, pues será acusado terriblemente y que se someterá a un juicio severo por una orden de envidiosos. Y yo creo que eso todavía sigue pasando, o sea que toleramos muy mal la diferencia. O sea que se premia más la mediocridad. Exacto. Y se castiga la distinción. Exacto. Y el ser originales. Sí, y que es una especie de patología que además esto es terrible porque
que cuando hay un montón de gente que cree que esto es así, o sea, que es mejor ser mediocre que destacar, provoca que todo el mundo rebaje su nivel. O sea, para poder vivir mejor en sociedad, preferimos pasar desapercibidos, aunque esto no sea, como se dice ahora, la mejor versión de nosotros mismos, para no tener problemas en sociedad. Solamente tenemos que ver algunos programas de televisión para darnos cuenta hasta qué punto, ¿no? Y cuánta gente sigue esos programas de televisión. Sí, es la exaltación de la mediocridad, sí que es una cosa que yo creo que es muy de nuestros tiempos, ¿no? Pero sobre todo lo que es particular es el castigo a esa persona que por algún motivo es mejor, y entonces es como que sí que hay una reacción furibunda del entorno para que no pueda sobresalir. Qué curioso, porque eso además prevalece hasta en cargos directivos, ¿eh? Sí, sí, sí. Como la persona que se ofrece sea un poco más fuera de lo normal que el directivo de esa cadena, ya no entras porque el mismo directivo le va en contra. Y todo el mundo sabe, antes de que eso pase, de que la persona que acepte va a tener muchos problemas. O sea, hasta antes de trabajar, porque ya anticipas que de alguna forma la originalidad va a ser castigada. Va a haber un choque ahí, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de antídoto para la envidia? Yo sí que creo que el mejor antídoto contra la envidia es cultivar la admiración. O sea, buscar eso que nos pueda gustar de una forma honesta y sincera y volcarnos en eso. Es decir, yo creo que si tú estás satisfecho contigo mismo es mucho más difícil ser envidioso. Josep Pla lo decía. De hecho, empezaba la famosa entrevista con Soler Serrano en A Fondo casi con esta frase, ¿no? De lo mejor para ser feliz es no envidiar a nadie. Y él decía que él había sido feliz porque no había envidiado a nadie, y pone un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Digo, si a mí ahora usted me ofreciera un Rolls Royce, digo, yo le diría que no, porque con este coche yo me estamparía contra la pared, y eso, o sea que el coche sería una distracción para su verdadera vocación, que era escribir. Y yo creo que este es importante tenerlo presente, porque cultivando nuestras admiraciones, pues la envidia la vamos a tener seguro más lejos. Y teniendo el Rolls Royce generaría más envidias. Exacto, además. Bueno, nuestra invitada Marina Porras se aproxima en esta obra a la envidia a través de grandes voces de la literatura, como hemos comentado, pero también de aquellos que no hemos hablado. Dante, Cervantes, por ejemplo, ¿no? Balzac, Proust, Valéry, Polnec, Pla, Rodoreda y cuantos más, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma el encargo consistía en que nosotros nos aproximáramos a ese pecado desde la disciplina en que nosotros estuviéramos más cómodos, y yo, dedicándome a la literatura, creía que convocando a esta serie de autores y filósofos me iba a servir como para construir este espejo roto de alguna forma. Bueno, pues nada, la envidia como pecado capital, de Fragmenta Editorial, autora Marina Porras Martí, graduada en Historia del Arte y Filología Catalana y máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Felicidades, Marina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.